Hola, sean todos bienvenidos. El día de hoy nos permitimos realizar un análisis crítico frente al libro Un mundo sin cárceles es posible, del docente Alejandro Gómez Jaramillo. De esta manera nos permitimos realizar una breve introducción, puesto que es de gran trascendencia resaltar que de acuerdo a todo un análisis realizado, es dable señalar en primer lugar que para el 22 de junio de 2005, el diario El Tiempo de Colombia hizo público un reportaje el cual fue titulado El diablo sometió a una familia a ritos sexuales, puesto que un hombre de 24 años abusaba sexualmente de una mujer y sus 2 hijas, y se optó por dar este titular ya que el agresor amenazaba de manera constante al esposo y padre de las mujeres, puesto que aducía que se encontraba poseído por el diablo, ya que era él quien le permitía el poder abusar de estas mujeres. En este sentido, se pone de manifiesto cómo este reportaje traza algunas líneas sobre fenómenos que actualmente nos aquejan, tales como los fenómenos sociales y políticos sobre los cuales toma sus primeros cimientos el castigo penal en esa sociedad contemporánea. También ya se ve inmerso el uso de la cárcel como toda aquella reacción frente al sujeto trastornado o como aquel sujeto violador, como se presenta en la gran mayoría de los casos, bien sea un secuestrador o terrorista, puesto que como bien sabemos esto se ha convertido en un imaginario que se ha venido sesgando socialmente ante aquellas personas que plantean la abolición del castigo. En este sentido, como bien se señala en el título del libro, siendo este un mundo sin cárceles es posible, que ya nos permitimos señalar, pero no sin antes recalcar que el mismo título del libro pareciera ya una expresión dada bajo la utopía de un imaginario que socialmente no se puede realizar o que, como bien se señala en el mismo libro, resultaría ser una posición algo descabellada y que se ve reflejado actualmente, siendo esto en los medios de comunicación, ya que son los mismos los que se encargan de transmitir todo un cúmulo de imaginarios en los que la sociedad solo ve la solución a todo un sinnúmero de problemáticas en la implementación de más y más cárceles en el país, y que trae una serie de consecuencias tales como el hacinamiento carcelario, y que resulta ser desgarrador, puesto que pone en evidencia una inminente vulneración a todos aquellos derechos y garantías fundamentales de aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad. Por otro lado, cabe señalar que dentro de esos rasgos naturales encontramos figuras tales como la dominación y la exclusión del castigo, y cuyo sistema de pensamientos son los que de una u otra manera legitiman el derecho penal, no sin antes mencionar que esto genera un contraste con esa simpleza del castigo. En este sentido, en el presente libro es poseedor de un contenido interesante, crítico y ameno, ya que nos muestra cómo el doctor Alejandro Gómez Jaramillo destaca temas que nos permitimos mencionar, ya que en el primer capítulo titulado La dominación ejercida a través de la cárcel y en el segundo capítulo La relación entre los saberes y la cárcel, se refleja la búsqueda del vínculo existente entre saberes dominantes y poder penal. Ahora bien, fruto de esta relación saber-poder y de otros fenómenos sociológicos y políticos, la penalidad se convierte en un problema mucho más amplio y complejo, al que se denomina como cuestión criminal. Y por último, ya en el tercer capítulo, y el cual nos parece muy llamativo, siendo este Un mundo sin cárceles es posible, se desarrolla de forma concreta la posibilidad de la abolición de las cárceles y se buscará implementar como metodología la respuesta a las principales objeciones que se le han dado al movimiento abolicionista. En concordancia con lo anterior, se pretende realizar un análisis crítico y objetivo frente al capítulo 1 denominado La dominación ejercida a través de la cárcel. En el presente capítulo es dable resaltar que el autor mencionado con anterioridad especialmente hace alusión a Michel Foucault, ya que se pretende teorizar acerca de la naturaleza de la cuestión criminal, del poder y de la dominación y del papel que juega la cárcel en nuestras sociedades. De esta manera se llega a la conclusión de que la cuestión criminal es un dispositivo que resulta tener un papel primordial en la reproducción de todas aquellas desigualdades sociales o, como yo lo denomino, en las pesquisas de la miseria, como todo un entramado en el que las clases menos favorecidas, a modo de ejemplo,
resultan pagando condenas injustamente por delitos que tal vez no cometieron, quizás por la falta de adecuación de políticas criminales que busquen junto con las funciones del Estado, siendo este un Estado social de derecho, velar y salvaguardar todos aquellos derechos y garantías fundamentales que le son inherentes a la persona misma y que desde nuestro punto de vista podemos relacionarlo dentro de la problemática que se vivencia actualmente por la crisis penitenciaria en Colombia, ya que se ve con mayor claridad el menoscabo frente a lo que como sociedad esperamos. Esto es recibir mayor protección e igualdad, y en el que claramente los fines del Estado no se cumplen a cabalidad, tales como servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política de Colombia. Ahora bien, en el presente entramado que hace referencia al capítulo 2, relativo a la relación entre los saberes y la cárcel, se ve reflejado todo un recorrido sobre los discursos que han legitimado y que legitiman la cárcel. Esto también cimentándose en el autor Michel Foucault, ya que se ve reflejada la coexistencia y la relación entre el saber poder y el derecho, es decir, entre la formación de discursos legitimantes y la expresión de la verdad y del derecho como materialización de los mismos. Por lo tanto, esos saberes dominantes o ese reino decapitado del que nos habla Michel Foucault han impregnado de manera tal que se ha ido fomentando el pensamiento popular sobre la utilidad y necesidad de una institución como la cárcel. E igualmente nos gustaría relacionar, tomando como referencia al autor Luz Bacher Bruno, 2005, en su artículo titulado Michel Foucault y las prisiones, en donde cita al autor Francois Boulan y en el que resalta que si bien para Foucault la cárcel fabrica delincuentes porque ese es su objetivo, pero más profundamente la cárcel produce ilegalismos que son prácticas heterogéneas y plurales que se desarrollan al margen de la ley o en franca oposición a ella. Por consiguiente, es dable señalar que en el capítulo 3, el autor establece que el abolicionismo es una corriente de pensamiento marginada por la cultura jurídica occidental. En este caso, la resistencia y la lucha se ejercen desde los posicionamientos pequeños, locales, en las relaciones cotidianas del poder. De igual manera, frente a la objeción por medio de la cual la desaparición de la cárcel conlleva la impunidad y a la desprotección frente a los delitos de lesa humanidad, el autor denuncia la manipulación a la que es sometida la sociedad al hacerle creer que la cárcel la protege de monstruos, de asesinos seriales. Para concluir, y de acuerdo a las posturas desarrolladas por el profesor Alejandro Gómez Jaramillo, nos permitimos expresar nuestra posición a lo mencionado por el docente en el libro Un mundo sin cárceles es posible, ya que nos invita a reflexionar sobre los delitos de lesa humanidad, que resulta ser contradictorio al abolicionismo, puesto que la misma apuesta deberá convertirse en una simple respuesta del poder punitivo del fenómeno genocida, ya que muchas veces la búsqueda de la prevención de estos delitos debe ser un punto que debería ser tratado desde la mayor seriedad posible, esto con ayuda de ciertas herramientas ajenas a la criminología y que de hecho han optado por ignorar este tema, ya que muchas veces, una vez se han planteado todos estos interrogantes, la respuesta a todos aquellos crímenes no solo debería pasar por el sistema penal, sino por una verdadera política de la memoria, y en lo que estamos de acuerdo, puesto que más allá de utilizar el sistema penal, bien sea a mediano plazo, para conseguir aquello que más daño social causa, esto también con el objetivo de descongestionar las cárceles de sus habituales pobladores, ya que la experiencia a lo largo del tiempo nos ha mostrado que las cárceles son escuelas del crimen y que las políticas punitivas solo agravan el entorno de la violencia y delincuencia en nuestro país. Por otro lado, tal y como lo propone el profesor Zaffaroni, se debería de optar por dar una respuesta, pero sin desconocer que la misma sea algo limitada, sino por el contrario debe ser mucho más amplia, en donde se ponga como foco la prevención.
Ahora bien, si se presenta algún declive, deberá realizarse desde una política real de la memoria o de, como bien lo conocemos, desde una justicia restaurativa y de reconciliación comunitaria. No obstante, en el sistema penal, mientras coexista el poder de castigar y esté en manos de este sistema, la respuesta más utilizada para solventar todas aquellas problemáticas sociales que actualmente nos aquejan con el encierro de las clases más desfavorecidas. En este sentido, podemos acentuar que entonces un mundo sin cárceles es y debe ser posible, ya que, como bien lo señala el autor Enzo Ferrari, el cual me permito citar una de sus frases, siendo esta: el mundo es una cárcel y todos somos reclusos. Los barrotes se llaman egoísmo. Es decir, muchas veces esa realidad que percibimos nos trastoca con las buenas intenciones que tiene la ley, como bien lo menciona el autor Aponte Díaz Manuel Felipe en su artículo Utopía en Desarrollo, Prisión, Espiritualidad y Justicia Restaurativa, ya que las medidas alternativas al sistema y la prisión debe evitarse que sean una extensión del sistema y asegurar que consistan en verdaderas alternativas al castigo, más que en castigos alternativos. Y como lo propone Hulsman, 1982, mecanismos sociales naturales en los que participan personas cercanas a los involucrados de manera desinstitucionalizada, descentralizada y democratizada, de manera que usarían otro lenguaje para poderse regular socialmente. Estamos de acuerdo con el autor respecto de que las cárceles han fracasado en sus promesas de prevención del delito, corrección y socialización de los condenados, siendo desafortunado que pese al fracaso de las cárceles se siga manteniendo esta forma de castigo y se siga fortaleciendo la idea de que esta es la forma efectiva para que el condenado cambie y se resocialice a la vida civil. Dicha resistencia de abolir las cárceles se surte principalmente por los saberes dominantes que han excluido todo tipo de investigaciones diferentes a las de promover a las mismas cárceles, y por otro lado, la política criminal de represión de delitos a través de la cárcel pareciera como si la solución para todo fuera la implementación de más y más cárceles. Como bien lo dice el autor, el abolismo penal ha sido un movimiento desarrollado al margen de los saberes dominantes. Implica entonces una forma de pensar, un pensar de otro modo. La idea de que la cárcel es la mejor y única solución ante los conflictos sociales que constituyen un delito, consideramos también se torna algo obsoleta. De esta manera, damos por concluida nuestra postura crítica y objetiva frente al libro Un mundo sin cárceles es posible, del docente Alejandro Gómez Jaramillo.